sepa manifestar el paciente para que vaya al médico, porque muchos pacientes no van al médico hasta que no sienten una dolencia o una molestia mayor. Exacto. Cuando el paciente va al médico, usualmente refiere dolor a nivel de la ingle, es decir, dolor en la parte anterior del cuerpo y limitación para el movimiento. Una de las cosas más frecuentes que vemos en estos pacientes jóvenes es que precisamente como están en una etapa muy activa de su juventud, ¿okay? Ya son pacientes que están muy limitados para hacer sus actividades diarias, el día a día, incluso el simple hecho de caminar ya les molesta. Cuando el paciente acude de forma temprana, podemos diagnosticarlo con una resonancia magnética y una radiografía. Y de forma inicial, el médico casi siempre va a sugerir una radiografía. Ya cuando no hay un diagnóstico satisfactorio, cuando se sospecha que va más allá, ya es cuando va con una resonancia magnética y allí es donde nosotros vemos una lesión a nivel de la cabeza del fémur. Hay que compararlo más o menos como con una manzana y al momento de picarla observamos ciertas zonas de esa manzana que están como ahuecadas. Esas zonas ahuecadas es porque allí dejó de recibir sangre y por lo tanto toda esa zona dejó de existir, es decir, está necrótica. Claro, ¿qué consecuencias traería no tratar esta necrosis? El hecho de no diagnosticarla a tiempo y no tratarla va a hacer que evolucione, ¿ok? Al evolucionar la necrosis va a llegar a un punto donde toda la cabeza del fémur puede incluso desaparecer. Al desaparecer la cabeza del fémur, lo que va a quedar es un contacto de hueso, es decir, de la parte del cuello del fémur Vamos a con el volver a mostrar, acetábulo. doctor, por Es favor. decir, si avanza la necrosis del fémur, toda esta zona puede dejar de existir. Vamos a imaginarnos que no tengamos esto Ok. y solo tengamos aquí ciertas filosidades, ¿ok? Filos que van a chocar contra el acetábulo. Al chocar eso, por supuesto que va a producir mucho dolor, mucha limitación. Son pacientes que, Claro, de aunque caminar. no es lo más común que lleguen a esta etapa, ¿ok? También puede pasar por ciertas situaciones, incluso por una infección. Hay necrosis vascular que son producidas por infecciones bacterianas que son agresivas, ¿ok? Entonces hay que diferenciar mucho, hay que identificar el por qué se produjo la necrosis vascular y tratarla de forma temprana para evitar llegar a esos momentos donde hay que realizar un reemplazo de cadera. Muy importante hablar sobre esto y justamente hablando sobre el reemplazo de cadera, el doctor Leopoldo me ha traído este libro, La cadera artificial, el reemplazo para mejorar. Justamente es un libro del doctor que me ha traído, lo voy a leer para hablar sobre el reemplazo de esta articulación. Pero regresemos al tema que estamos hablando. Una vez diagnosticados en etapa temprana o en una etapa más avanzada que no se quiere esto, ¿cuál es la solución? ¿Todas son quirúrgicas o hay forma de proporcionar algún tratamiento que ayude a que esta sangre vuelva a circular y que este tejido que se desgastó vuelva a aparecer o ya no aparece? No todas las necrosis vasculares son quirúrgicas. Si el paciente es detectado en una etapa temprana, es decir, un estadio o fase 1 a 2, usualmente el médico va a sugerir realizar ciertas opciones de tratamiento que son de terapia física y rehabilitación. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? Estimular al cuerpo y al músculo a que llegue suficiente flujo de sangre, es decir, formar como una especie de bomba sanguínea para que llegue ese flujo a la cabeza del fémur y ese paciente pueda ver una mejoría desde el punto de vista clínico, es decir, que mejore el dolor y desde el punto de vista radiográfico que no vaya a empeorar el cuadro y desaparezca la cabeza del fémur. Si esto no sucede, es decir, si el tratamiento con terapia física y rehabilitación no funciona, ya hay que pasar a una segunda etapa. Y en esa segunda etapa estamos en estadios tempranos, es decir, que no se ha cambiado la forma de la cabeza del fémur, entonces procedemos a realizar cirugías mínimamente invasivas. ¿Qué significan estas cirugías? Son cirugías donde nosotros estimulamos a través de ciertas perforaciones o microperforaciones del hueso hasta el centro de la cabeza del fémur para que cicatrice el mismo organismo y trate de llegar sangre, ¿ok? Estas son técnicas que nosotros realizamos en pacientes cuando la cabeza del fémur todavía no ha sido deformada. Cuando hay deformidad, es decir, cuando cambia la esfera, ya el tratamiento es un reemplazo articular, que es lo que menos queremos en los pacientes, pero son pacientes que llegan a ese punto donde inevitablemente necesitan este tipo de cirugías. Con respecto a la cirugía, tiempo
tiempo de recuperación y además si esta articulación artificial tiene riesgo en el futuro también de sufrir algún tipo de daño, desgaste y se deba volver a intervenir al paciente. Sí, precisamente como la necrosis vascular es un tema de pacientes de 30 a 40 años de edad, el hecho de recurrir a una prótesis total de cadera se quiere como la última opción, porque precisamente las prótesis no están hechas para durar toda la vida de ese paciente tan joven. Entonces son prótesis que usualmente la duración va entre 20 a 30 años si la cuida bastante bien. Por supuesto, como cualquier cirugía tiene complicaciones, posibles complicaciones y efectos adversos. Entonces, para desestimar o para hacer incidir menos este tipo de intervenciones, tratamos de que sea la última aplicación luego de que las otras opciones no hayan funcionado adecuadamente. Muy bien, doctor. Se nos terminó el tiempo. ¿Cómo lo contactan? Bueno, a través del número WhatsApp 0424-158-5571 o Instagram @Dr. Maiso. En pantalla están para que puedan tomar notas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Dani. El doctor Leopoldo Maiso nos estuvo acompañando, médico traumatólogo. Recuerden nuestras redes también, @salud_gb, @Daniela J.